Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro proyecto Orígenes sobre los primeros años y la fundación del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Es un proyecto que intenta recopilar testimonios, documentos, imágenes de archivo que nos ayuden a reconstruir aquellos años, los años 40, los años 50, 60, las primeras décadas de nuestra comunidad de historiadores dentro del Colegio de México. Y en esta ocasión vamos a conversar con el doctor Andrés Lira sobre uno de los fundadores tanto del Colegio de México como del Centro de Estudios Históricos, el historiador Silvio Zavala. Brevemente voy a presentar a nuestros dos personajes, uno por fortuna aquí presencialmente en estas charlas en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El doctor Lira estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y luego formó parte de la generación de la maestría en Historia del Centro de Estudios Históricos entre el año 1964 y 1968. En esos años era presidente del Colegio de México, don Silvio Zavala, de quien conversaremos hoy. Luego hizo su doctorado en la Universidad de Stony Brook, en Long Island, y luego regresó a México, se incorporó a diversas instituciones educativas, fue profesor por muchos años del Colegio de Michoacán y presidente por muchos años también de esa institución. Luego fue también profesor del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y presidente entre 1995 y 2005, ¿verdad? Presidente del Colegio de México. El doctor Lira es autor de una obra extraordinaria que abarca muy diversos temas y muy diversos periodos de la historia de México. Es autor de monografías fundamentales como su historia de los antecedentes novohispanos del juicio de amparo, esa institución o recurso jurídico fundamental de la tradición jurídica y política mexicana, que asociamos, ¿verdad?, con la obra de Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero en el siglo XIX y con la Constitución del 57, pero que tiene antecedentes muy importantes en el pasado novohispano que exploró el doctor Lira. Es también autor de un libro referencial sobre los pueblos de los alrededores de la Ciudad de México y la Ciudad de México, pueblos, ¿verdad?, como Tenochtitlan, Tlatelolco, durante el largo siglo XIX, pero también con antecedentes en la historia prehispánica y colonial. Es por tanto este tipo de historiador, ¿verdad?, que se mueve entre la conquista, el virreinato de la Nueva España y se adentra desde el punto de vista jurídico y político en la historia moderna de México, en el siglo XIX e incluso el siglo XX. Y vamos a conversar con el doctor Andrés Lira sobre la vida y la obra de Silvio Zavala, otro historiador con un gran repertorio temático y temporal en su trayectoria, pero quisiéramos comenzar, Andrés, la charla con una evocación de tus primeros encuentros con don Silvio Zavala. Supongo que haya sido en aquellos años que ingresaste a la maestría en Historia en el colegio o tal vez antes. Bueno, sí, en realidad supe de Silvio Zavala antes, porque cuando estudiaba Derecho, siempre me gustó la historia, incluso vine al colegio por bibliografía para estudiar historia, pidiéndosela al profesor Eduardo Blanquel, que había sido mi profesor en secundaria y en preparatoria, pero en quinto año había una materia optativa, Historia del Derecho Patrio, como se llamaba en España y se llamaban en muchos lugares las historias del derecho nacional.
Y en esa materia llevamos, no había texto propiamente, los apuntes para la historia del derecho en México, una obra voluminosa, en 4 volúmenes editados por la Libre de Derecho de Toribio Esquivel Obregón. Ahí citaba mucho a Silvio Zavala. Para la historia de las instituciones jurídicas en la conquista y particularmente la encomienda indiana. 2 libros capitales de don Silvio Zavala, a quien yo pues conocí cuando llegué al colegio, físicamente lo vi. Él fue un hombre que cumplió 25 años de edad ya con 3 libros publicados en España. Eso. Y en el colegio, pues lo tuve de profesor en 1966, ya después en el curso de Europa y la expansión del mundo, que era, ella daba la parte iberoamericana, y Mr. Folks, un profesor del colegio Edron, que era un hombre que sabía mucha historia, hablaba de la parte de la colonización inglesa, anglosajona y holandesa, es decir, otras partes. Silvio Zavala tenía una obsesión, ver la historia en un contexto universal. Y la historia de América particularmente, siempre haciéndonos ver la relación con otros continentes y otras partes del globo terráqueo. Eso era un hombre muy fijado en la situación geográfica. Situaciones geográficas, sí, podríamos decir. Sí, vamos a entrar ahora en detalle en la obra de Silvio Zavala, pero quisiera preguntarte primero sobre sus orígenes en Mérida, Yucatán. ¿Qué sabemos de esos Zavala de Mérida, Yucatán, la familia de la que proviene don Silvio? Bueno, que era una familia vieja por los 2 lados, por el Zavala y el Vallado, que era el apellido de su mamá, es evidente, es una familia arraigada. Don Silvio, no sé si tú lo llegaste a conocer, pero nunca perdió su acento yucateco, nunca perdió su cariño y su identidad yucateca. Decía que era la parte que había enseñado a comer y a oír buena música en el ambiente de la República Mexicana. Y pues era un hombre que conversaba, era un poco distante su personalidad, pero era muy cordial. Y algo que nos resultaba muy agradable a los que tuvimos la suerte de ser sus alumnos, siempre nos mandaba sobre tiros, libros que sabía que nos interesaban. Y siempre nos siguió, nos tuvo ubicados para esos envíos y también para recomendaciones a personas que estaban trabajando determinados temas. Pues decía, pues fulano, Ernesto Chinchilla allá en Nueva York recibía todo. Yo en Zamora recibí varias veces a personas que enviaba don Silvio. Y el propio don Silvio iba cada año a Michoacán, lo recibíamos en el Colegio de México, compartíamos con él muchas conversaciones por su afición, por su reconocimiento de la obra de Vasco de Quiroga. Había la Universidad de Primavera Vasco de Quiroga que recogía a don Silvio, y estábamos en Tiripitío, estábamos en Morelia, estábamos en Zamora. Entonces sí, hubo un trato largo hasta sus últimos días, porque yo lo visitaba, iba a sus cumpleaños el 7 de febrero, él nació en 1909, y bueno, pues me acostumbré, porque como fue un hombre longevo, los 7 de febrero los tenía dedicados a don Silvio, siempre me invitaban al desayuno que hacía. Entonces sí, fue una figura cercana, con todo, y un trato pues distante, no era charlista así, o que dijera chistes, decía cosas con mucha ironía, eso sí.
Cuando alguna persona impertinente dice tiene derecho a su ignorancia, déjenlo, cosas así finas, pero críticas. Sí, él era un amante de Yucatán, se reconocía pues como pariente a Lorenzo de Zavala. Lorenzo de Zavala, sí, sí, el gran pero liberal, eso liberal, en una conversación que tuvo con Jean Miller, que es muy interesante, en Ego Historias está, él sí, dice, habla, pero el padre de don Silvio era comerciante, tenía trabajo, tenía barcos, tenía cosas así. Él se familiarizó mucho con distintos lugares del litoral, del Golfo. Llegó a ser operado de niño en las anginas en Nueva York, por ejemplo, porque esta sociedad yucateca está más vinculada al exterior que a la montaña. Y a Nueva Orleans, pasó una temporada en Nueva Orleans. Un poco en Nueva Orleans, sí, ahí de 6 hermanos murió una de sus hermanitas yendo allá, eran 2 mujeres. Vive su hermana, ella vivió todo el tiempo, fue su gran compañera, eran 6 hermanos, pero salieron, de eso no hablaba, pero sí llegó a platicarme de una época muy difícil de Yucatán, en los años 20, la revolución socialista, ¿verdad? Que Vasconcelos visitó Yucatán y vio que se izaba la bandera comunista, le dijo a Carrillo Puerto, al gobernador, oye, pues iza también la bandera mexicana. Entonces don Silvio estudió en Nueva Orleans, en 23, para haber tenido 13, 14 años. Él comentaba muy brevemente eso, dice, me dio el inglés, me dijo. Le había dado el inglés. Él entonces se acostumbró al inglés, francés, tuvo buenos profesores de francés. De niño estudió. Se estudiaba como lengua culta en las familias cultas, tenían libros en francés. Entonces, sí, hablaba poco de esos viajes, pero sí hablaba y recordaba pues muchas cosas. Y recordaba la primera vez que vino a la Ciudad de México. No cuando vino a estudiar, sino él vino antes. A estudiar porque empezó los estudios de Derecho en la Universidad Nacional del Sureste, en Yucatán. Ahí, entonces, los 2 primeros años de Derecho los hizo allá. Luego, a fines de 1928, se trasladó a la Ciudad de México y platicaba, no sin cierta ironía, muy yucateca, diciendo, pues estuve en Veracruz, los veracruzanos son simpáticos. Dice, por ejemplo, iba yo a tomar el tren para la Ciudad de México, desembarqué en Veracruz, y un veracruzano me dijo, el altiplano tiene cosas interesantes. A la medida que se sube, las cabezas se achican y los sombreros crecen. Entonces, tenía esos recuerdos así y de cosas que habían pasado, las platicaba muy bien. Él llega a la Ciudad de México a hacer el tercer, cuarto 1928. Él llega en 1929. 29. Le sorprendió el movimiento de la autonomía de la universidad. Dice que para él fue pues muy frustrante ver que se paralizaba la universidad. La campaña vasconcelista. Todo eso le tocó. Trabajó en algún despacho, eso es evidente, porque gracias a un colega muy trabajador, ¿verdad? Enrique Perea, yo conocí documentación de él. Su expediente universitario también lo tuve a la mano, gracias a un colega también de la universidad, y me doy cuenta las peticiones que hace ya están escritas, obviamente en un despacho de abogados, con sus faltas de mecanografía, lo que sea, pero tienen la forma de un alegato, o sea que él ya había trabajado y estaba seguramente para ayudarse en los estudios, trabajando aquí en algún despacho. Menciona por ahí el nombre, no me acuerdo del despacho, pero hace el cuarto y el quinto con buenas calificaciones. Las calificaciones que llevaba de preparatoria y de los 2 primeros años de facultad de Yucatán eran magníficas,
Solo tenía por ahí un 9 en fotografía, pero todas las materias académicas, 10. Entonces, sí fue el ejemplo en la colonia, en la escuela modelo que se fundó en Yucatán. Pero aquí, ya en quinto año, el 18 de marzo concretamente, de su quinto y último año, porque ya había pasado el quinto, estuvo tercero, cuarto, y luego quinto, fue electo por unanimidad como candidato a la beca que ofrecía el gobierno español a estudiantes mexicanos para que fueran allá a terminar sus estudios. Había esa idea un poco que Altamira procuró mucho de hacer la unidad del mundo de habla española. Rafael Altamira. Rafael Altamira había pasado por México en 1910. Sí, y que hizo una gira por muchos países latinoamericanos, defendiendo la idea de la reconquista espiritual, de la unidad de la civilización española. Él escribió ese libro, La civilización española, que es el que tenía en su buró Justo Sierra cuando murió en España. Entonces, y hay fotografías pero claro, Silvio Zavala pues tendría entonces un año. Pero ya en sus años de juventud fue electo y zarpó en mayo es decir, fue electo el 18 de julio. Luego viene, en abril se instaura la República. Pero eso no afectó. Él llegó y una de las cosas que destacaron sus compañeros como mérito es que, aparte de merecer los estudios, de ser un hombre muy observador, podría ser un buen corresponsal para las publicaciones mexicanas. Y ciertamente Silvio Zavala llegó y observó muy bien el ambiente político español. Sí, porque aquí había hecho trabajos interesantes. Yo por ahí luego encontré algunos trabajos de clase, Nuestras leyes y nuestros legisladores, un trabajo crítico, cuando estaba en facultad. Aquí tenía ya escritas algunas cosas. A él le gustaba el derecho constitucional. Él fue alumno de Medina, el constitucionalista, y tenía esa cosa. Allá publicó estando allá en Madrid. En Madrid, en la revista Universidad Mexicana, publicó cuestiones muy interesantes. Una comparación en la situación constitucional de la República y lo que había sido la experiencia mexicana en la Revolución. Dice, allá la lucha fue en México, ya fue en el campo, y ya una vez pacificado se reúne un congreso de un mismo partido y lleva abogados jóvenes, a Hilario Medina, entre ellos su maestro, para hacer técnicamente bien las reformas a la Constitución de 57. En realidad vino a ser una Constitución de 1917. Y la observación que él hace de lo que ocurre en España es muy sensible. Esa la publicamos en un librito que tú conocerás, que se llama Primeras Jornadas. Sí, ahí exacto. está. Sí, hablemos de esa experiencia de don Silvio en Madrid, la Primera República, luego el estallido de la Guerra Civil, su colaboración tan estrecha con el Centro de Estudios Históricos de Madrid y sus primeras obras. Mencionaste el interés por Vasco de Quiroga. Él le agrega el interés en esos años por Tomás Moro y las utopías renacentistas americanas. Comienza a trabajar en las instituciones de la conquista española, en la encomienda indiana. O sea, cómo reconstruir la experiencia madrileña con esa primera etapa de la obra historiográfica de Zavala. Es muy interesante, fíjate, porque llega y está observando el ambiente político, hace muy buena apreciación de las cortes, tiene quienes la componían, cómo estaban. Dice, esto va a ser un desastre, porque sí, en las cortes se pelearon. Había gente muy diversa. Pero él seguía estudiando y él opta por la licenciatura con una tesis de Derecho Comparado, el tercero en el registro mexicano.
Entonces es una cosa muy bien hecha que se publicó en España en la revista de Derecho Inmobiliario que dirigía su maestro, que le aconsejaba, oye, quédate en España, tienes... El derecho registral es un derecho muy lucrativo en España. Y era y sigue siendo. Y entonces, pero ahí termina la tesis de Derecho, logra la licenciatura, le dan el título con la condición de que no ejerza la profesión allá, si no se naturaliza español. Nunca quiso naturalizarse español. Pero a partir de la obtención del grado, con ese trabajo que se publica allá y se publica aquí también en la revista de Legislación y Jurisprudencia que dirigía Vázquez del Mercado, pues se veía el pensamiento jurídico de Zavala era clarísimo. Era un hombre que sabía bien las instituciones. Y entonces se recibe, eso en 32, fíjate, en 33 se doctora bajo la dirección de Altamira con la tesis Los intereses particulares en la conquista de la Nueva España, que es un estudio de historia institucional magnífico, que está y se ha reeditado en México. Yo tengo afortunadamente la reedición que se sacó, la compré aquí, pero María Eugenia, su hija, me hizo favor de regalarme un ejemplar de la primera edición. Bueno, pero fue tan bueno que le ofrecieron en el Centro de Estudios Históricos de Madrid, que dirigía Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal. Le ofreció para la sección hispanoamericana que tenían como parte de la civilización española, le ofrecieron beca, porque no podía recibir salario. Bueno, y Silvio Zavala descubre allá el tiempo completo, la plena dedicación a la labor intelectual. Entonces ahí, en ese momento, es un momento muy interesante que logré yo captar gracias a la generosidad de María Eugenia Zavala, su hija, amiga mía, fuimos compañeros aquí en el colegio en algunos cursos, cuando ella estudiaba demografía, también pasaba por historia. Entonces, vimos un hombre que defiende su vocación, porque don Arturo Zavala Castillo, su papá, lo llamaba para que se regresara ya a la tierra, para que le echara una mano en los negocios. El papá era comerciante, la situación no era muy buena en Yucatán, porque pues estaban las expropiaciones cardenistas, la crisis del Nequén, en fin, todo eso. Él fue muy amigo de gente notable de Yucatán, de Guti Cárdenas, pues eran vecinos. Sí, el trovador. Platicaba de él, eran amigos, iban a la playa. Hay muchas escenas. María Eugenia me habló después, en enero del año siguiente, de 15, la muerte de don Silvio fue en diciembre de 14, de una carpeta que había encontrado que guardaba don Silvio en su recámara. Era correspondencia familiar, eran cosas. Entonces ahí pude yo hacer ese trabajo que se llama El tiempo español de Silvio Zavala, la vocación. La vocación. Eso porque sí encontró el tiempo, encontró la posibilidad de dedicarse plenamente a lo que le gustaba, después de haber hecho su tesis, hizo las instituciones jurídicas de la conquista de América y la encomienda indiana. La encomienda indiana. Los dos primeros libros que publicó la sección hispanoamericana del Centro de Estudios Históricos de Madrid son los de Zavala. Así es. Y ya tenía antes el librito ese que yo digo que ese es un libro, aunque chiquito, es un buen libro. Las instituciones jurídicas en la conquista española. Y se defiende. Además, él era un hombre muy decidido, un joven muy decidido. En noviembre de 1934, por ahí así, les escribió a sus papás: me casé. Se casó con María Castelo, su esposa, la mamá de María Eugenia Zavala, con quien en la guerra se trasladó a México. Don Silvio salió ya en noviembre de
de 1936, dice que todavía seguía yendo a la biblioteca, ya estaba estudiando la obra de Vasco de Quiroga, y estaba viendo la Declaración en Derecho, toda esta información en Derecho. Sí. Entonces, iba por la Castellana, pero que veía los camiones con cadáveres que descargaban en el cuartel del Frente Popular. Dice, iba la gente a ver si estaban. Dice, entonces decidieron salir y sí, llegaron. Ya en el 20 de noviembre de 1936, porque él decía que había llegado en 37, no se confundía. Ya de ahí sale ya una misiva que dirige no sé a quién, no recuerdo a quién, con el domicilio de lo que en el que viviría. Era una calle, creo que se llamaba Michoacán, en lo que es ahora Montes Urales, porque ahí había construido, su papá, la familia, habían construido, en un lote grande habían construido distintas casas para cada hijo, para cada familia. Y ahí falleció don Silvio, ¿verdad? Sí. Porque pues ahí estaba, era una casa muy bien soleada, modesta, en el sentido de que no era una casa epatante, no una casa de lujo, no. Era una casa muy funcional, donde tenía su recámara arriba, abajo tenía libros, arriba también tenía libros, tenía muy buena biblioteca, y tenía su escritorio, y también solía escribir en una tabla que había puesto abajo de una ventana, con muy buena luz, escribía a mano. Entonces ahí yo lo visité mucho tiempo, ahí lo visitaron todos sus alumnos, Luis González, de los que yo conocí. Sí. Y ahí surge ya la idea del Colegio de México y del Centro de Estudios Históricos. Antes me gustaría, Andrés, que habláramos un poco sobre la fundación de la Revista de Historia de América en 1938, apenas después del regreso de don Silvio a la Ciudad de México. Pues sí, es muy interesante porque fíjate, él en España va a trabajar al Archivo de Indias y ahí conoce a Luis Hanke, a varios investigadores que han hecho aportaciones de primera a la historia novohispana, a la historia de América, y entonces él percibe, tiene la posibilidad de la dedicación plena. Tiene contacto con gentes que están dedicados profesionalmente a la historia en distintos lugares del continente americano. Hanke en Estados Unidos, Torres Revelo en Argentina, ve a otros, y entonces dice, caray, pues podemos ver desde el punto de vista histórico a América, aprovechando los archivos. Entonces, él tiene especial empeño en informarse de la situación archivística profesional en distintos lugares y llega a México con esa idea. Se había alojado ya el Instituto Panamericano en la casa del exarzobispado y Silvio Zavala trae la sección de historia, porque ya la geografía, la sección de historia la ancla en México. Y entonces decide, recorre el continente para ver cuál es la situación archivística y de los estudios históricos del continente americano. Y en 38 funda la Revista de Historia de América, y es muy interesante la experiencia porque es el carteo con los apoyos que va consiguiendo fuera, va ordenando algunos archivos, viaja a Monterrey, viaja a Guadalajara, en el país, viaja afuera, y ahí decide fundar la Revista de Historia de América, que sus dos, era una institución trípode, decía, tenía tres patas, tres puntales. Washington, Buenos Aires y México. Ahora, él
durante su estancia allá, cuando ya termina los estudios y que pues tiene manda su tesis a Yucatán y se reparte, tenía su tío Gonzalo Cámara, un hombre muy culto que había sido alumno de Altamira, quien le dice, tengo a su sobrino de alumno aquí, es muy bueno, y se siguen escribiendo. Su tío Gonzalo, que fundó una asociación intelectual en Mérida, el papá le decía, vente acá, pones tu despacho, y como el tío Gonzalo, pero no, pues ¿cuál tío Gonzalo? Había que necesidad de dedicación plena. Dice, para eso me hubiera quedado en México, le decía. Son muy interesantes las cartas desde el punto de vista de la vocación, es la afirmación de la vocación. Eso dio lugar a ese trabajito de los empeños de una casa, donde se publicó ese artículo, La vocación, del Tiempo Español de Silvio Zavala, La vocación. Sí. Bueno, y pensaba llegar a México, rivalidar sus estudios de Derecho, su título de abogado de España, que lo hizo inmediatamente, con el apoyo muy claro para los trámites. Don Silvio tramitaba muy bien, era buen abogado, pero se encontró a Juan Bremer, un excelente abogado, padre del quien fue del diplomático de Juan José. De Juan José Bremer. Que es embajador en la Unión Soviética, sí, en Alemania. En Alemania, en España. Y vino hace poco al colegio porque es director del Matías Romero. Del Matías Romero. Muy buen estudiante. Sí. Fue compañero mío 2 años atrás que yo, pero yo lo conocí. Juan Bremer era una gente muy fina, le facilitó y pensó Silvio Zavala. Le dan el nombramiento, con el apoyo de Genaro Estrada, que lo apoyó mucho allá cuando era embajador de México, de secretario del Museo Nacional. Entonces pensaba ahí instruir que fueran estudiantes de Derecho, que era lo más cerca a la historia que había en los estudios formales universitarios. Ya había historiadores, pero formarlos, pero pues no, faltó la consistencia. Estaba la Casa de España, con la que se relacionó don Silvio, pues por razón natural. Claro. Ahí estaba. Sí. Y durante un buen tiempo hay una correspondencia muy interesante, a partir de 1936, del estallido de la guerra, con Rafael Altamira, que está cruzando los Pirineos en Francia, porque él estaba como juez del Tribunal Internacional de La Haya. De La Haya. Entonces él se queda porque cree que se va a volver a reunir, que tiene que volverse a reunir el tribunal, sobre todo por la situación bélica que fue creciendo, hasta que pues ya en 39 estalla. Ya con la invasión de Polonia, etcétera, etcétera. Y entonces don Rafael Altamira se queda aislado. Y hay una correspondencia muy interesante también que revela la preocupación y la vocación de Zavala por la historia. Y cuando funda la revista, claro, tenía que aparecer un artículo de Rafael Altamira, que no llega. Entonces Zavala está esperando para sacar ya tiene el número armado, pero por fin llega el artículo de don Rafael. Y Silvio Zavala, desde aquí y viajando por el continente americano, procura la salida. Está en Bayona, está anclado en Bayona, con su esposa. La familia logra salir, los Omonte, que por cierto su Pilar y ellos fueron muy amigas de mi suegra, que también vino con la República después. Bueno, el caso es que se ve la correspondencia de Zavala con su maestro, como él, porque sí reconozco su estilo de escribir a máquina, le procura documentos, le transcribe cosas y lo anima. Entonces, es a través de esa relación muy difícil que logra salir, porque ya don Rafael no podía pasar a la parte ocupada ni a la República de Vichy, ¿no? Entonces, don Rafael sale ya en 46 en un tren sellado
que sale hasta Portugal y de ahí embarca a Nueva York. Ahí tiene un accidente, se rompe una pierna, pero llega a México y eso dio lugar a ese librito que publicamos en el centro, ¿te acuerdas? Exilio político y gratitud intelectual, que es la correspondencia de Zavala, y Rafael Altamira. Muy interesante. Sí. Rafael Altamira da clases en el colegio, es profesor de la generación de Luis González, la que entró en la tercera generación del centro que había fundado en 1941, justo. Así es. Silvio Zavala. Y don Silvio platicaba en su casa, una casa muy austera. Fíjate, conserva los muebles, ese sillón de mimbre que está retratado en la sala Silvio Zavala. En la foto que está en la sala. Esos muebles yo los conocí. Sí. Era de una austeridad. Sí. Así no tenía cosas nuevas ni así. No. Era ahí. Pero él me platicaba. Dice, mire, cuando ya pierden la guerra los españoles, los republicanos españoles, les dije, bueno, pues la Casa de España como tal, ya tenemos que fundar una cosa ya permanente. Entonces, dice, aquí en esta sala, recuerdo, me decía, estaban Medina Echavarría, José Medina Echavarría, José Gaos, y pues aquí se discutió mucho para la fundación, o se conversó en vistas a la fundación del Colegio de México como sucesor y ya como institución mexicana, nacida en México, arraigada en México, para abrirla a un alumnado y a un profesorado también mexicano. Ya la Casa de España, acuérdate, había dado becas a estudiantes mexicanos, por ejemplo, a Leopoldo Sea, que fue el primer becario, don Juan Hernández Luna, hubo otros que habían sido acogidos, pero la idea, así el empeño en tiempos completos, pues lo había dicho Zavala, y hay testimonios editados, afortunadamente, que tenemos a la mano en la colección esta de testimonios que fundó Enrique Espereña. Sí, es interesante observar esa articulación entre hispanoamericanismo o hispanismo y americanismo o panamericanismo por el otro lado, tanto en la revista de Historia de América como en el proyecto del Centro de Estudios Históricos. Pero yo quería preguntarte, Andrés, o sea, la experiencia directiva o el liderazgo de Silvio Zavala en el Centro de Estudios Históricos es muy prolongada. Es muy prolongada. En la primera etapa, ¿verdad? De 1941 a 1956. 51. Sí, o sea, ¿cómo caracterizarías tú aquel Centro de Estudios Históricos de Zavala? ¿Cuál era la idea de aquel proyecto? Sí, porque habrás conversado con algunos otros colegas que han estudiado el archivo de lo exigente que eran en la asistencia y cumplimiento de los alumnos. Estuvieron a punto de sacar a uno que fue un historiador muy prominente porque faltó luego con certificados médicos de que no podía salir de su casa, pero casi que le dijeron que no se vuelva a repetir, no se vuelva a enfermar. Sí fue muy buena porque tú encuentras estudiantes cubanos, de Riverán, encuentras Moreno, encuentras Fraginals, que bueno, que aquí dejó unas memorias muy divertidas. Todo eso lo encuentras, pero encuentras la impronta del Centro de Estudios Históricos de Madrid, el tiempo completo, la dedicación, el rendimiento en frutos originales, eso es evidente. Tú tienes un periodo muy creativo de Silvio Zavala como profesor. Luis González lo reconocía, con todo y que no congeniaban mucho por el carácter austero de don Silvio, pero se llevaban muy bien y lo quería mucho. Hay que ver lo que escribió Luis González sobre... Pero ese es el Luis González de la última generación, pero las generaciones anteriores también. Carlos Bosch,
ellos se vincularon mucho a Zavala y el rigor de la técnica de investigación de Zavala fue una aportación evidente en sus discípulos y evidente en la continuidad de su producción. Tú tienes, por ejemplo, siguió haciendo historia de las instituciones. Yo creo que, por ejemplo, lo que trabajó sobre distintos autores, ediciones de libros de autores de la época, los estudios indianos que reunió, esa antología que publicó el Colegio Nacional, es ejemplar. Ahí publica, recoge el último artículo que escribió en España, que es la conquista de Canarias y de América. Es un estudio de historia comparativa y que te hace entender las instituciones americanas, cómo ya los reyes no ceden la jurisdicción a los conquistadores, cómo la encomienda es un señorío imperfecto que no implica jurisdicción. Todas esas medidas que por eso entusiasmaban tanto a los historiadores del derecho en México, por eso gran parte de un libro como los de Toribio Esquivel Obregón, como los de don Javier de Cervantes, sus apuntes, muchos son transcripciones, y lo dice de obras de Zavala. O sea que la obra de madurez de Zavala, la de los años 40, 50, incluso 60, se desarrolla junto con su gestión académica, administrativa en el Centro de Estudios Históricos, en el Colegio de México. Y a mí algo que me llama la atención es cómo esa obra de madurez muchas veces es un desarrollo ulterior de sus primeras preocupaciones, ¿verdad? En Madrid, porque se ocupa de los publica los ensayos sobre la colonización española en América, aquel estudio sobre la filosofía política de la conquista, la esclavitud de los indios en la Nueva España, el servicio personal, que es una obra enorme, pero que en el fondo están desarrollando las primeras investigaciones sobre la historia del trabajo durante la conquista y la colonización, la encomienda indiana, las utopías americanas, son como, ¿verdad? Esos temas iniciales reaparecen después. Y en medio de esa, coexistencia entre un trabajo investigativo académico y una gestión. Gestión, sí, porque él fue un gran gestor. En la relación con otros historiadores, por ejemplo, con Ricardo Levene, con los otros argentinos, ¿no? Y luego Chile, y luego ya pasa por Perú. Ese es un gran gestor, procurador de vocaciones. Y ya en época posterior, ya al frente de la sección de historia del Instituto Panamericano y al frente de la revista, hay una época muy interesante en que él trata de hacer una historia o historias que abarquen el continente americano. Entonces tienes tú historias de Argentina, tienes historias de Perú, tienes algunas de calidad variable, pero fue llenando los huecos que había y procurando la buena utilización de los archivos. Tienes tú, por ejemplo, los documentos para la historia del trabajo en Perú de la gestión de Toledo. Son aportaciones para... Y también tienes esta cosa que hemos visto en algún momento, que hemos considerado, pues ese afán de una obra total del mundo americano en la época colonial. Esa obra de Zavala se deriva también de un gran intento de una historia colectiva que abarque el continente americano. Esa obra que se aleja para mi gusto, del interés, mi gusto por la historia de las instituciones, que Zavala la hacía muy bien, otros profesores del colegio también, pero Zavala la hacía muy bien, y entonces se aleja por una historia de largo aliento, de largo alcance, que implique economía, cultura, todos los aspectos, los temas posibles en la experiencia humana a lo largo
del periodo colonial. Sí. A eso se debe el programa de historia de América, al que responde ya como versión personal realizada por él, ya en los años 60, con el mundo americano en la época colonial, que es una obra de consulta utilísima. Y tienes también, y eso es una experiencia que yo tuve, porque como lo tuve como profesor, por poco me saca por un trabajo que estaba mal presentado, pero en fin, no me sacó. Pero tú, o sea, tú te consideras, bueno, en ese sentido de la historia institucional más integral, social, económica, jurídica y política, tú parecerías más discípulo de Zavala que de Gauss y de otros que a quienes reclamas más como tus maestros, ¿no? Mira, estaba Silvio Zavala, incuestionablemente, él tuvo un seminario de historia económica y social, preferentemente, estaba bajo el impulso del programa de historia de América. Y entonces estaban procurando muy absurdamente no hacer mucha historia política, porque eso daba lugar también a pleitos entre los historiadores. Pero también al mismo tiempo una historia con nuevas tendencias que respondiera a preguntas contemporáneas. Pero Zavala siendo presidente del colegio, participaba mucho en los seminarios de los distintos centros, sobre todo de historia. Yo me acuerdo, en el primer semestre que estuve en el colegio, en 64, viene Pedro Armillas y da una conferencia espléndida sobre las chinampas y todo, como arqueólogo. Y recuerdo una pregunta de Zavala. ¿Te acuerdas que en esa época estaba muy de moda la historia de la población, el despoblamiento por la conquista, la leyenda negra? Eso, bueno. Entonces, al final de la exposición de Armillas, que fue espléndida, Zavala le hace una pregunta. Y de acuerdo con sus observaciones, doctor, le dice, ¿qué potencial de alimentación habría para hacer un cálculo de la población de América en la época prehispánica? Entonces Armillas le contestó, no he logrado plantear debidamente esa pregunta, pero la tengo presente. Y fíjate que ya muchos años después, en Zamora, estando yo como director de historia, no del colegio entonces, del colegio de Michoacán, fue a Armillas, lo invitamos. Yo lo conocí en Stony Brook, lo traté ahí, era un hombre fantástico. Dijo, ya he logrado formarme una idea de una posible respuesta para eso. Es decir, eran intelectuales que se guardaban las preguntas para toda su vida. Es muy una buena manera de verlo. Un intelectual es una gente y le daban vueltas a la respuesta. Y la quiere, ¿no? Entonces, Zavala sí, y participaba mucho, hacían los seminarios, iba con profesores de talla, y nos llevaba y participábamos los alumnos. Sí, ya vamos cerrando, Andrés, la conversación. Y yo quería preguntarte, para finalizar, por los años de don Silvio Zavala como presidente del Colegio de México, entre, ¿qué será? 1957, 61 a 66, que 66. O 63 a 66. 63, sí, porque 50 y tanto estaba don Daniel es 57, 63 y luego 63, que 68, 66. Don Silvio Zavala se va en 66 de embajador. Es poco. De embajador a Francia. Embajador a Francia. Ese periodo de ese Colegio de México de los años 60, desde el punto de vista de la historia institucional, de la institución. Bueno, la historia institucional seguía muy bien con el propio Silvio Zavala, pero estaba en 44 y llegó al Colegio José Miranda, que era un gran historiador de las instituciones, con una facilidad de expresión, una economía de palabras, y muy buen maestro, con el cual había que pelearse porque tenía un carácter, daba sus manotazos de español en la mesa, pero eran Miranda, Zavala,
Zavala tuvo un mérito muy grande. Fíjate la creación del llamado el Centro de Estudios Orientales, que hoy es Asia y África. Asia y África. Eso obedece a su visión mundial de la historia. Con esa forma de dar la clase con el mapa mundi y explicarse muchas cosas del continente americano en función de eso. Entonces, él consigue, porque él va a ser funcionario y en algún momento secretario de la UNESCO, acuérdate. Entonces, con esa visión consigue ampliación. Hay profesores de la India, tuvimos varios, entre ellos Prodhyot Mukherjee y el profesor Misra. Nos juntábamos todos los centros y también, ya hablaste de Gauss, en el segundo semestre de 1964, José Gauss dictó un curso de filosofía de las ciencias humanas que se me quedó a mí. La exposición de Gauss era fantástica y entonces... y Zavala entraba a esas clases, Zavala entraba a las cosas importantes que se hacían en el colegio. Éramos menos, había más tiempo, por lo menos tenía yo más tiempo. Sí. Y entonces, pero participaba y nos hacía participar en muchas actividades que sí te daban otros horizontes. Y él abrió ese horizonte que luego, ya en 66, se hace cargo de la presidencia de don Víctor Urquidi. Pues que tiene esa proyección y ya... O sea, que tú dirías que la internacionalización del Colegio de México adquiere un impulso importante durante la presidencia de Zavala del 63 al 66. Yo digo que sí, porque incluso lo conversé con él y le dije, oiga, usted tenía mucha orientación europeizante, sobre todo francesa. Me dice, claro, me dice, es que predominaba por razones naturales la influencia de Estados Unidos, pero yo trataba de compensarla. Nos trajo muy buenos profesores franceses. Fíjate, yo en la maestría tuvimos 7 profesores franceses. Claude Bataillon, que nos hablaba en español, Françoise Bataillon, su esposa, que nos daba la clase en un francés hablado lento, con bibliografía francesa, Bernard Kayser, un geógrafo, Monsieur Rose, que nos daba... Bueno, 7 profesores franceses que nos mandaron a aprender francés a un instituto y logramos tomar la clase en francés con ayuda de los profesores que eran gente muy culta, que nos hablaba un francés despacio, nos hacía hacer ver el orden francés de escribir, introducción, desarrollo y conclusión, todas estas cosas que sí nos formaron mucho. Y Víctor Urquidi estaba como profesor de economía, fundador del Centro de Estudios Demográficos y Económicos y Demográficos, y organizando el presupuesto del colegio. En esa época es cuando se consigue con Zavala y con Urquidi la inscripción del colegio en el presupuesto público. No era un simple subsidio ocasional como había sido antes. Entonces se llevaron muy bien y tuvieron una perspectiva, y ya quisiera terminar recordando pues algunas gratas tardes en que pasamos don Víctor Urquidi, ya retirado de la presidencia, y yo a saludar a Silvio Zavala, a hacer muchas cosas, y quién nos iba a decir que iba a morir primero don Víctor Urquidi, sí, que era más joven que Zavala. Muchas gracias al doctor Andrés Lira por esta espléndida conversación sobre don Silvio Zavala, fundador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, director del Centro de Estudios Históricos y presidente del Colegio de México. Gracias. Muchas gracias.